la grabación para que la puedan tener ustedes disponible. Comentamos pues que en algunas de las capas que nosotros vamos a estar manejando aquí, pues utilizamos diversas direcciones. Por ejemplo, lo que viene siendo la capa de red, en donde estamos usando la dirección IP, en esa utilizamos pues las direcciones IP, esas que hemos identificado como 192.168.0.1, etc, etc. Entonces, dirección de origen y dirección de destino, direcciones IP. Pero también, si recuerdan ustedes, en la otra capa en donde tenemos la de enlace de datos, también manejamos otras direcciones, que esas son las direcciones de nuestra MAC address, ¿sí? Son las direcciones de nuestra tarjeta de red. Y cada una de los dispositivos de red que nosotros tengamos en nuestra computadora tiene su propia MAC address. Es lo más parecido posible a un número de serie que tenga nuestra tarjeta de red. Entonces, vamos nosotros a tener identificados que estas direcciones de red funcionan de esa manera. ¿Sí? Las identificamos simplemente por esto. Si dice así como dirección de red, es la que tenemos en la capa de red o la capa de internet y son las direcciones IP. En la, dice dirección de enlace de datos, pues ahí sí nos vamos a estar refiriendo a la MAC address, ¿sí? Más adelante, conforme vayamos avanzando en el curso, vamos a entender de dónde surge la MAC address. La MAC address es como la huella dactilar que tiene la tarjeta de red de nuestra computadora, ¿sí? La mitad de la dirección de la MAC address se crea con un código que ha sido asignado por un consorcio internacional al fabricante de tu MAC address. El que tiene TP-Link es distinto del código único que tiene Cisco, es diferente del código que tiene, no sé, otro fabricante de tarjetas de red, ¿sí? Y la segunda parte, ahí sí es generada con el número de serie de la tarjeta. Pero pues bueno, eso lo vamos a estar viendo. Por lo pronto, la manera en cómo nosotros los vamos a identificar es de la siguiente forma. Hagan de cuenta que aquí tienen ustedes, déjenme inclusive vamos poniéndolo un poco en grandecito para que ya lo podamos ver a más detalle. Ustedes me dicen si ya con esta diapositiva hemos trabajado, ¿sí? ¿Sí la vimos ayer o no la vimos? No, profe. Eso no. ¿No la vimos, verdad? ¿O sí? No. Ok. Bueno, entonces, fíjense aquí. Ustedes en esta parte tienen la capa de red. Y aquí tenemos las direcciones IP. ¿Sí? La capa que tenemos más abajo, ustedes saben que es la capa ya más apegada a la parte física, al hardware de nuestro equipo, que es la capa de enlace de datos. ¿Sí? La capa de red, que en ocasiones es llamada la capa, capa nivel 3, ¿sí? Es la que maneja las direcciones IP. Y la capa de enlace de datos, a veces llamadas capa 2 o capa nivel 2, es la que se encarga de las MAC address. Aquí nosotros, por ejemplo, vamos a enviar información que vaya desde nuestro usuario de la PC1 hasta el servidor FTP. Te van a estar copiando algún archivo, subiendo algún archivo, algo por el estilo. Cuando hacemos ese proceso de conectarnos con un servidor, por ejemplo, para descargar un archivo, por ejemplo, la petición tiene que ir desde nuestra computadora al server. ¿Y cómo va? Pues por medio de nuestras direcciones IP. Aquí tenemos nuestra dirección IP de este usuario y la dirección IP del servidor. Todos ellos se encuentran dentro del mismo grupo local, de nuestra red local. Por eso es que comparten los 3 primeros octetos de la dirección IP. Si se fijan, es la misma, 192.168.1. Lo que varía es el cuarto octeto.
El cuarto octeto, ese sí, es el que determina el número que ha sido asignado a cada equipo en particular, ¿sí? Entonces, el server utiliza el 9, ¿sí? Y aquí este usuario, su computadora tiene el 110. Entonces, es la parte que diferencia sus direcciones IP. Entonces, de esa manera, en esa red se pueden comunicar ambos equipos por medio de la dirección IP. Va a haber un mecanismo por el cual el usuario de la PC1 va a tener manera de indagar en qué parte de la red está conectado el equipo con la dirección IP 192.168.1.9, ¿sí? Por lo pronto, yo como usuario de la computadora, suponiendo que yo estuviera sentado aquí en el PC1, yo como usuario tengo una tarjeta de red y esa tarjeta de red trae la MAC address así, miren. Dicen, ah, es puras letras. Bueno, en realidad la MAC address es constituida por una dirección hecha con números hexadecimales. Esto quiere decir que va en base 16. No es en base 10 como nosotros que contamos del 0 al 9. No, este es base hexadecimal, es del 0 al 16 prácticamente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y se nos acaban los números, entonces tenemos que sustituirlos por letras. A, B, C, D, E y F. Y con eso abarcamos los 16 números que van desde el 0 hasta el F. Entonces, por eso es que aquí estas direcciones parece que fueran puras letras, ¿sí? Un favor, chicos, permítanme nada más un instante y continuamos con la clase. Espero que el perro del profe no se coma el que tocó la puerta. Hicieron mucha clase, cabrón. Nada. ¿Qué? ¿Qué? Pregunta Hilary que si no hicimos mucho con Cabral. Ah, fue poquito. O hasta donde yo entré. Ey, están grabando la clase. No pasa nada, oiga. No estamos diciendo nada malo. Pues nomás son básicamente preguntas de la otra clase. Un saludo para mi tía Chencha. Que fue por el menú. Grabando esto. No pasa nada, oiga. No pasa nada. Hazme la buena que fuera menudo. Y te escuchó. Una barbacoa. Es que en estos tiempos de estas encerronas, tiene uno que hacer pedidos a domicilio, pues tiene uno que recogerlos en la puerta, chamacos. Remedio, ¿eh? Pero no me llevo menudo. Eso me voy a tener que esperar hasta el domingo. En fin. Ok, bueno, entonces déjenme activar de nuevo que continuemos con nuestra grabación para que tengan ahí su clasecita. Sí, dejó de grabar. Ahí Ya estamos. está grabando. ¿Listo? Ok, bueno, muy bien, entonces vamos a ver. ¿Sí alcanzan a ver ahí bien la pantalla? Sí. Ok, muy bien. Entonces estamos comentando que eso que tenemos ahí es la MAC address, que está creada a base de números hexadecimales.
Bueno, esa que aparece con puras A viene siendo exactamente lo que es la MAC address de nuestra tarjeta de red, la que tenemos ahí en esa computadora de escritorio, ¿sí? Cuando tú mandas un paquete, por ejemplo, al servidor, tú conoces las direcciones IP, las puedes conocer porque de alguna manera tus equipos de red te van identificando, por ejemplo, hacia qué servidor o lo que sea te tienes que conectar. Pero de arranque, yo no tengo mucha manera de conocer la MAC address del servidor, ¿sí? Entonces, lo que va a tener que ocurrir es que un protocolo que hasta ahorita no hemos mencionado va a estar solicitando a mi red local que ahora sí que va a estar haciendo una pesquisa, ¿no? Ahora sí que de servicio social. Al poseedor de la dirección IP conocida como 192.168.1.9, hacer favor de proporcionar su MAC address. Entonces, de esa manera, esa petición va a circular por la red local y cuando finalmente llegue al server, pues el server va a proporcionar su dirección de MAC address. Y de esa manera es como se concluiría el envío de tal a nuestro equipo, ¿sí? Ok. Así es como estaría ocurriendo con esto de la MAC address y de esa manera conoceríamos nosotros que la dirección de la MAC address es la CCC, hasta que te canses de decir CCC, ¿sí? Entonces, esa va a ser la dirección de la MAC address del servidor que estaríamos nosotros consultando. Ok. Entonces, aquí tenemos ahora sí cuál es ese protocolo que se encarga de hacer la compartición, ¿sí? Ok, vamos a ver. Ahí están viendo de nuevo la diapositiva. Sí. Okay. Muy bien. Entonces, esa es la manera en cómo nuestros equipos, por ejemplo, se conectan con los servidores o inclusive hasta con algún otro usuario, ¿sí? Por lo regular, ellos ya tienen las direcciones IP y ya nada más por medio de este protocolo, que va a ser la primera vez que oímos mentar de él, el ARP o ARP, es el que se va a encargar de estar solicitando a la red local que le proporcione la MAC address del equipo con el cual nos queremos conectar. Ya posteriormente, en otra ocasión que necesite hacer algún otro trabajo, comunicación con alguno de los equipos con que ya me contacté previamente, ya no va a ser necesario que vuelva a solicitar la MAC address, porque esa va a quedar por ahí almacenada en una tablita de direcciones. Entonces, ya en otra ocasión que pida un IP, no voy a requerir proporcionar nuevamente una petición para la MAC address, ¿sí? ¿Dudas hasta este punto, chamacos? No. Bien, eso, el ARP funciona a nivel local, a nivel de nuestra red local. La bronca surge cuando nosotros queremos mandar algo que no esté en nuestra red local, sino que está en internet. Ahí es donde vamos a tener ciertos detallitos porque vamos a requerir conectarnos por medio de nuestro router. Acuérdense que nuestro router es el que nos da salida a internet, ¿sí? Entonces, el router es el que se va a encargar precisamente de gestionar mucho del poder alcanzar a nuestro otro usuario, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en ese caso? Bueno, pues que la solicitud tiene que ir a parar al router. Para eso vamos a ver otra ilustración que tenemos acá más adelante, en donde vamos a ver qué es lo que acontece. Bueno, en el caso de que yo tengo que contactarme con otro servidor, lo que va a ocurrir es que acuérdense que nuestros equipos conocen la puerta de enlace predeterminada, que dijimos que era la dirección de quién. A ver. ¿Algún valiente? La puerta de enlace predeterminada dijimos que era la dirección IP de quién. Del root. ¿De quién?
Del router. Ándale, eso les iba a decir. Ahí lo tienen apuntados hasta con una flechota y nomás no le atinan, chamacos. ¿Sí? Del router, de nuestro router. ¿Sí? Entonces, cuando tú sales a internet, cuando te tienes que comunicar, por ejemplo, un servidor de páginas web que esté en alguna otra parte de internet ahí en la nube, tú mandas tu petición, el switch la hace brincar al router porque ve que la dirección IP que tú le indicas, que es la dirección IP que tiene el server, no corresponde a la red local. Entonces, se le encarga la conexión al router y el router pues indaga acá con sus otros colegas routers para el camino que le permita llegar hacia esa dirección IP. Finalmente da con el router que tiene la dirección IP que trata de contactar y le dice, oye, pues esta es una petición de servicio para un servidor web que está ahí en tu lado. Ah, ok, déjame te lo contacto y ese es el que se va a encargar de todo lo demás. Si se fijan, inclusive ahí nos están proporcionando, poniendo prácticamente la misma dirección IP, ¿sí? Y nos están, y nada más, la única diferencia va a ser que saber a qué equipo va destinado lo que sea, va a ser una labor que se va a estar haciendo por medio de las direcciones MAC, pero ahora se van a hacer de este lado, ¿sí? En dado caso, el protocolo ARP o ARP, pues va a trabajar de este lado para contactar con el servidor web correspondiente, ¿sí? Sí, estamos ahí más o menos cuál es la diferencia entre hacerlo en nuestra red local a cuando hacemos una consulta con un servidor, por ejemplo, que se encuentra fuera de nuestra red local, que se encuentra en internet. ¿Dudas, preguntas, aportaciones, reclamaciones o protestas? ¿Ninguna? Entonces, en la red local que está armada, voy a usar las direcciones MAC de las tarjetas de red. Y cuando se vaya al internet, voy a usar las direcciones MAC de los routers que se conectan entre. Fíjate que no es tanto a lo mejor que use las direcciones MAC. No me voy a meter mucho en ese tema porque más de eso lo vamos a desentrañar en el siguiente curso, el del próximo cuatrimestre. Pero vas a seguir utilizando tus direcciones IP, ¿sí? Sobre todo los routers, encuentran el camino por la red con el destinatario por medio de las direcciones IP, no tanto por las direcciones MAC. Pero cuando llegues al router destino, ese sí va a estar haciendo las consultas de direcciones MAC. Adelante. Una pregunta, ¿qué las Mac no son, por ejemplo, como identificadores también de hardware? Digo, porque no nomás la llevan en este caso la cuestión de la Wi-Fi. Sí, son identificadores de hardware, porque no dejan de ser, como hemos dicho, la huella digital de una tarjeta de red, ¿sí? No sé si vaya en el mismo sentido que tú. Ok, sí, porque se ve que tengo entendido varias cuestiones en computadoras traen su Mac. Exacto. O sea, es por eso que la... Ok. Sí, ya. Prácticamente todo equipo de conexión va a contar con una dirección MAC, ¿sí? Uh-huh. Cualquier equipo de conexión va a contar con su dirección MAC, porque pues es necesario. Es la manera en cómo realmente se está identificando con quién te contactaste, ¿sí? Okay. Va a haber... Y bueno, sí, dime. Otra pregunta, si por ejemplo, se supone que la Mac es única, pero sí se puede copiar, modificar en un dispositivo, ¿no? Sí, sí se puede modificar. Hay cierto software que tú puedes conseguir con el cual la modificas, ¿sí? Y de antemano, pues eso o sea, tú inclusive hasta googlealo y vas a dar con el software porque mucho de ese software es código abierto, ¿sí? Y lo utilizan muchos dentro del mundo del hacking precisamente para tratar de hacer irrastreable tu tarjeta de red. Es más, por ejemplo, algunos de ustedes a veces me han programado que qué onda con la Deep Web, que qué onda con ciertos navegadores que se pueden navegar en eso. Primero, así que como que muy recomendable andar navegando en esas cosas, pues ustedes saben que es como meterte en un barrio oscuro y peligroso, ¿no? O sea, si quieres andar yendo ahí por curiosidad, puedes andar, pero luego después, pues no te andes quejando de con qué cosas te topaste, ¿no?
Pero muchos inclusive lo que hacen es que antes de andarse colando en esas ondas, buscan la manera de modificar su MAC address. ¿Por qué? Porque pues es mejor andar de incógnito en esos rumbos, ¿no? Prefieres que ni nadie te vaya a identificar porque pues igual tú te la quieres dar de muy fregón que anda en la deep web y por lo pronto alguien te está rastreando. O sea, te está siguiendo todos tus movimientos, ¿sí? Porque acuérdense que en esto de las redes la privacidad está entre comillas, ¿sí? Acaban de salir ciertas notificaciones de que quieren demandar a Google que porque el modo incógnito del navegador no es tan incógnito como realmente dicen que es, ¿sí? Entonces, pues pues son lugares en los cuales pues tienen que tomarse todas las precauciones y muchos inclusive lo que hacen es tratar de modificar su MAC address, ¿sí? ¿Algún otro comentario, aportación, pregunta, lo que sea? Ahora sí. Hay problemas si, por ejemplo, tú llegas a copiar la dirección MAC de otro dispositivo conectado a la misma red. ¿Es lo mismo que clonar la IP? ¿Chocan? Yo digo, fíjate que nunca me lo había planteado con la MAC address, porque obviamente lo más lógico es con la IP. Hasta el mismo sistema operativo te dice, ¿sabes qué? Hay conflicto con tal IP, ¿sí? Con la MAC address no me lo había planteado, pero yo digo que sí debemos de tener un conflicto, porque acuérdate que tus dos capas más inferiores, capa 1 y 2, con lo que están trabajando es con la MAC address. Entonces, sí puede haber una cierta confusión a la hora de estar entregando paquetes, ¿sí? Okay. Sí. Okay. Bueno, bien, chamacos, pues en esta parte creo que prácticamente esta es la última diapositiva que tenemos aquí del tema. Aquí lo podemos ver exactamente cómo se está trabajando. Por ejemplo, en este caso es una comunicación con un dispositivo que está en una red remota. Tú como usuario te estás comunicando con un web server que está en otra parte del internet. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Pues tú tienes que hacer ese contacto por medio, pues, de tu tarjeta perdón, por medio de tu router. Y al router tú le estás suministrando la dirección de destino, la dirección IP que no corresponde a tu red. Si tú te fijas aquí, la dirección de destino, ¿sí? Pues no es de tu red local. La nuestra es 192.168.1 y esta pues es de otro tipo. Entonces va a parar al router y el router empieza a checar con los demás routers que saben que preguntando se llega a Roma y finalmente logran llegar con el router que tiene esa dirección. Y de esa manera pues ya hacen llegar el paquete al web server. Adelante, Ale. Profe, cuando tienes una conexión por datos en un celular, ¿cómo sería? Una conexión de datos en un celular, pues prácticamente está ocurriendo algo a semejanza. Lo que pasa ahí es que, por ejemplo, lo que es la salida de tus datos hacia Internet no es tanta bronca, porque estás dentro de una, igual en el sentido contrario no es lo mismo. ¿Por qué? Porque tú estás dentro de una red local, no te es tan tangible ni tan visible, pero tú eres una terminal de un equipo router que es ni más ni menos en donde está la antena de transmisión telefónica, ¿sí? Tú es a la que estás conectado, haz de cuenta, es como si estuvieras conectado a un access point, ¿sí? Ese equipo está conectado en una red local. Entonces, tú tienes una dirección IP, por decirlo de alguna manera, que está conectado a ella, ¿sí? No sé si más o menos con eso aclara un poquito tu duda. Sí, profe. Ok, entonces, sí, sigue siendo lo mismo. Aunque es una red no tan tangible, sigue siendo casi igual a como tú lo estás viendo aquí con esta red local, ¿sí? Entonces, pues ahí la chamba de determinar la conexión se encarga los routers, ¿sí? Porque son los que se van a encargar de toda la comunicación
que tenga que ver con la parte de Internet, ¿sí? Entonces, de esa manera es como vas a terminar llegando al servidor precisamente y consiguiendo lo que viene siendo la manera de llegar a ese web server. Si se fijan ustedes aquí ahorita, pueden ustedes notar que lo que corresponde a la parte del enlace de datos, tú no tienes en la MAC address la dirección MAC del server. ¿Sí se fijan en eso? No tienes la dirección MAC del server. ¿Cuál es la que tienes? La del router. La de tu router, precisamente. Exactamente. Entonces, lo que hacemos es que, como no conocemos, no tenemos manera de conocer esta MAC address, porque no es de nuestra red local, lo que vas a poner ahí es la de MAC address de tu router, ¿sí? Y de esa manera, pues tú completas la información que requieres para ahora sí mandar los datos vía internet. Es lo único que vas a cambiar. Las direcciones IP sí las vas a respetar. Vas a estar manejando precisamente las direcciones IP que corresponden a tu computadora y al web server con el que te quieres conectar. Pero a nivel de la capa de enlace de datos vas a utilizar tu MAC address y como estás conectándote a un lugar remoto, vas a utilizar en sustitución la MAC address de tu router. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, profe. No. Ok, muy bien. Pues con eso prácticamente creo yo que vamos a concluir las diapositivas de esta sección. Esta diapositiva que viene aquí es de una práctica que no hacemos nosotros. Lo que pasa es que hay un software que se llama Wireshark. Sí, ese Wireshark tiene la característica que tú te conectas a la red con él y puedes estar curioseando, inspeccionando los paquetes de datos que están circulando por la red, ¿sí? Entonces tú con él te puedes enterar, por ejemplo, qué equipos están corriendo, qué protocolos, qué datos se están suministrando. A lo mejor no vamos a llegar al grado de saber qué información está circulando, pero sí puedes llegar a saber, por ejemplo, por qué direcciones IP está navegando el que está en la computadora vecina, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Ya el que quiera un poquito curiosear en eso, pues ahí googlelo, el Wireshark, seguramente hasta en YouTube encuentra tutoriales de cómo echarlo a volar y pues a lo mejor por ahí descubren alguna información interesante que luego nos puedan compartir en otra clase, ¿sí? Ok, jóvenes, entonces prácticamente con eso, pues ya estuvimos viendo ahí todo lo que son los estándares que existen en cuanto al Internet, los estándares que se utilizan en cuanto a protocolos, conocimos un poquito más lo que viene siendo nuestros modelos de redes como es el OSI y el TCP/IP, y inclusive pues estuvimos indagando ciertas capas como eran la capa de transporte y la capa de acceso de datos. Conocimos que utilizamos ciertas unidades cuando estamos hablando de los datos en las capas. Estuvimos hablando de los datos, estuvimos hablando de los segmentos, estuvimos hablando de los paquetes y estuvimos hablando de las tramas, ¿sí? Y con esa información vamos a pasar posteriormente a otra diapositiva en la cual estaremos nosotros manejando cierta información, cómo viene siendo, cómo nos conectamos a la red, cómo son nuestras conexiones físicas, si nos conectamos por cable, nos conectamos por cable coaxial, por cable de fibra óptica, cuáles son sus características, cuáles son mejores, cuáles son peores, o inclusive cómo son también las conexiones inalámbricas. Vamos a ver lo del Bluetooth, lo del Wi-Fi, lo del WiMAX, de todo eso, ¿sí? Pero eso, pues ya si gustan, lo manejamos la próxima semana, ¿sí? Y es viernes y como que ya es momento de empezar a irnos haciendo la idea de que en lo que se pueda,
pues a descansar un ratito más, ¿no? Ok, jóvenes, ¿alguna duda que tengan por ahí, chamacos? ¿Algo que quieran aportar, comentar antes de que nos retiremos? ¿Va a querer foto? Claro que sí, oigan, pues aunque sea para el recuerdo. Así que ahí les voy encargando que vayan encendiendo por ahí sus cámaras para que salgamos en nuestra fotito, ¿sí? Y ya, tengo pendiente, creo, subirles una diapositiva y los videos del día de ayer y el del día de hoy. Entonces, me doy el tiempo para hacerlo en el transcurso de la tarde, para que ya lo tengan ahí disponibles y sirve que ya empezamos a checar porque creo que ya tenemos suficiente material para nuestra primera evidencia de conocimiento, ¿sí? ¿Que va a ser práctica o qué? No, esa sí va a tener que ser un examencillo por ahí. Pero no sufran. Al fin y al cabo, los exámenes por vía electrónica son los más sencillos. ¿Sí? Gracias a Deus. Pues bueno. Ya, una ventaja debían de tener. Lo único que podemos hacer nosotros para defendernos es ponérselos bien capcioso. ¿Sí? No sé Nada que Google no pueda solucionar, profe. No estoy acostumbrado a ponerles exámenes capciosos, así que por eso no se preocupen. Así que, ¿De pues, qué color es el caballo blanco de Santiago? Ah, caray, ¿qué pasó, Andrés? Ese ya se murió. ¿De qué color es el caballo blanco de Santiago? Ah, sí, más o menos. No, vamos a preguntar si es cierto que el Capitán América es el tercero de América. Ah, yo pensé que era gay. Ahorita que Andrés anda muy Marvelita. No es muy Marvelito, Andrés. Pues es la única que tengo. Ella le tocaba uso. Que dice Andrés, no he lavado desde que estoy en cuarentena. Tengo sucia la del Guasón, ¿eso cuenta? Al rato se cambia pues a DC. Órale pues, chamacos, gusto en verlos y nos reportamos para el lunes. Cuídense. Bye. Ya está, profe.